Saludos, muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Ingeniería. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso de análisis, diseño y edificación en concreto armado utilizando el ITAP. ¿Sí? En las sesiones anteriores ya hemos visto lo que es el trabajo de definición de las secciones transversales, tanto de columnas, de vigas, y hablamos de la particularización de lo que era el nervio o la costilla, como lo quieran llamar, la vigueta de la losa aligerada, ¿sí? En esta oportunidad vamos a continuar con el proceso de definición, pero ahora del elemento área, ¿sí? Vamos a ver algunos aspectos que conceptualmente tenemos que tener muy claro, porque si bien es cierto que la herramienta, el software, trae algunos elementos ya preestablecidos que pudiéramos estar utilizando de manera habitual para nuestros proyectos, porque están allí simplemente para acelerar el proceso, ¿sí?, de modelado, entendiendo de que el proceso de modelado es uno de los, vamos a decir, de las debilidades que hay en muchos proyectistas. Tardan mucho haciendo el modelo, modelando la edificación, creando la edificación, que después el proyecto se retrasa. Ahora, desde mi punto de vista, yo creo que el 70, el 60% del proyecto se lo lleva, del tiempo del proyecto se lo lleva lo que son los planos, ¿sí? Que después ya nosotros con otros procedimientos podremos simplificar. En el caso de los modelos matemáticos es muy fácil dibujar porque son muy pocas las herramientas. En el AutoCAD tenemos más herramientas para dibujar, hacer elipses, hacer circunferencia, hacer polilíneas, etcétera, etcétera. En cambio acá nosotros en este caso el ITAPS y el Robo, el SAP 2000, todas estas herramientas tienen herramientas muy básicas de modelado, algunas para columnas específicas, otras para vigas y otras para elementos área. Eso sin incorporar elementos adicionales como sprint para modelar el suelo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero siempre va a ser mucho más fácil modelar dentro del ITAPS que incluso hacer el plano desde cero, ¿sí? Algunas personas, yo en mi caso particular, hay herramientas que el ITAPS tiene que permite traerse el archivo de AutoCAD al ITAPS, pero no vale la pena, ¿sí? No vale la pena porque a la final usted posiblemente hay elementos que, o sea, usted tendría que hacer un archivo de AutoCAD muy bueno, para poderlo pasar al ITAPS, ¿sí? Donde ya tenga capas, ya tenga, vamos a decir, las líneas, porque lo que va a pasar son líneas muy bien definidas, y que sobre todo la precisión entre las uniones del AutoCAD sea la misma que va a tener en el ITAPS. Una vez me tocó un modelo que estaba revisando unas personas que no sabían qué era lo que les pasaba, y era que ellos habían pasado el archivo de AutoCAD a ITAPS para facilitarse el dibujo, y entonces ¿qué pasa? En el AutoCAD usted veía los puntos unidos, ¿sí? Estaban pegados las vigas y la columna como un nodo, pero cuando usted se iba al ITAPS usted veía que estaban separados por 0.0001 milímetros. Entonces eso hacía que los periodos de vibración fueran una locura, ¿sí? Ok, entonces bueno, para no perder más tiempo el día de hoy, que tiene que ser un día bastante activo, vamos a proceder a definir lo que son las secciones, ¿sí? Aquí en secciones, el software trae tres tipos de sección: secciones de losa, secciones de deck y secciones de muro, ¿sí? Todos son elementos área. ¿Cuál va a ser la diferencia? El que más se diferencia de todo es el deck. El deck es lo que conoceremos como un sofito metálico, que dicho sea de paso, está entre los videos que le he recomendado, ¿sí?, en el canal, con todo lo que tiene que ver con lo que son losas y deck.
puso... Ok. ¿Ahora sí me escuchan? Ya, correcto. Ok, momento. Muy bien. Entonces, aquí nosotros tendremos 3 tipos de secciones, ¿sí? Los deck, que básicamente son sofitos metálicos, es una de las herramientas, la mejor herramienta, pero eso normalmente se utiliza para estructuras metálicas, ¿sí? Y tendremos lo que son los slab y wall section. Evidentemente las secciones de muros, wall, como su nombre lo dice, vamos a definir elementos área que van a estar en posición vertical, ¿sí? Ahí vamos a estar poniendo lo que cuando es un muro de 10, de 20, de 15, dependiendo del que vayamos a requerir, ¿sí? Ahora nosotros vamos a generar ahorita los slab. Los slab, que son losas, normalmente van a venir de un tipo único, son normalmente losas macizas. Creo que las puedo borrar, vamos a decir, las puedo borrar. Aquí siempre tendré que dejar alguna, por ejemplo. Yo voy a crear una nueva sección, ¿sí? Esta nueva sección, ojo, la vamos a llamar losa de 5 centímetros, ¿sí? Recordemos lo que dijimos de las losas aligeradas, que vamos a generar un nervio de manera individual y lo que vamos a colocar sobre ella es una loseta complementaria de esta. Esto será una losa, yo la voy a llamar igual a 5 centímetros. Recordemos, es un nombre bastante sencillo y que fácilmente puede ser asociado por cualquier revisor. El tipo de concreto. Yo no sé si en sus países se acostumbran a poner un concreto diferente al de los elementos intermedios, por ejemplo, losetas, como en este caso, de una resistencia inferior a la de los componentes estructurales generales. He visto que lo han hecho, no lo recomendaría porque normalmente yo estoy buscando que todo el edificio tenga la misma, vamos a decir, el mismo nivel de calidad, y al nosotros disminuir una resistencia de concreto, estamos generando una posible zona de fisuración por diferencia de módulo de elasticidad, diferencia de calidad del material, ¿sí? No es que, por ejemplo, de un 280 puede ser de buena calidad y un 210 puede ser de buena calidad, pero ese cambio de resistencia a la final va a generar sobre toda la edificación cambios diferenciales producto de la capacidad por el cambio del módulo de elasticidad, ¿sí? Porque para un concreto F' 280 el E será igual diferente a un E de un concreto 210. Además que si estamos planteando que pueden ser construcciones monolíticas, ¿sí? Que es como normalmente estableceríamos, deberíamos mantener el mismo tipo de concreto. Pero aquí hay una variante que está acá, ¿sí? Que en este caso no es tan extensa como cuando se presenta en el SAP 2000. En el SAP 2000 presenta no solamente los elementos shell, sino también representa los elementos plate, ¿sí? Déjenme hacer un captura de pantalla acá de esto para que conversemos de esto un momentito. Esto vamos a poner lo que saca un retraso de 3 segundos y se abre esta imagen. Muy bien. Ok. Es muy importante que entendamos cuál es la diferencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un elemento shell o un elemento plate, ojo, el elemento plate o elemento placa no aparece en esta lista. Los plate no aparecen en esta lista. Esto aparece normalmente en SAP 2000. Vamos a ver aquí en SAP 2000, ¿sí? Y esta, vamos a decir, esta referencia está sujeta es a los grados de libertad que permite la losa, en ese caso el elemento área. Ahora, fíjense algo, cuando nosotros vayamos a definir un elemento área, tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Porque eso es lo que va a permitir la definición correcta de este elemento, y que usted conozca este concepto le va a permitir usted seleccionar la más adecuada, ¿sí? Entonces fíjense que aquí hay unas condiciones. Por ejemplo, esto que es layer, este layer ahorita la vamos a descartar porque esa es una definición de losa donde nosotros vamos a poder incorporar los aceros de refuerzo, ¿sí? Pero este tipo de losa, que normalmente debería ser maciza, no se usa para losa nervada, es para realizar análisis de tipo no lineal, ¿sí? Porque vamos a
a tener que tener en cuenta la afluencia del acero dentro de la losa y por eso lo podríamos definir. Entonces estaría fuera del alcance de nuestro curso. Vamos a suponer que en esta edificación es una edificación nueva. Entonces después tendríamos lo que es la primera definición, que sería esta condición de membrana, ¿sí? Cuando nosotros, voy a ponerlo por aquí, membrana. La membrana es una simplificación del proceso de, ojo, de grados de libertad. Primero que nada, cuando nosotros tenemos un elemento área que yo haya dibujado, por ejemplo, esta losa, ahorita ya lo hice cuadrada, pero pudiera haber sido rectangular, etc. Nosotros vamos a generar 4 nodos visibles, ¿sí? Esos nodos visibles son este nodo que está aquí, este nodo que está aquí, este nodo que está aquí y este nodo que está aquí. ¿Por qué llamo yo que son nodos visibles? Porque son los nodos que el software los va a reconocer y que usted va a poder dar clic sobre ellos y van a tener coordenadas, ¿sí? Esos nodos que están ahí visibles, cuando hablamos de membranas, va a tener un grado de libertad, ¿sí? Un grado de libertad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos este nodito que está aquí, este nodo que está aquí solamente va a permitir o una traslación en cualquiera de los lados, ¿sí? Pero no permite giros. Entonces, ojo, los grados de libertad que permite, repito, uno a la vez, son traslacionales. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, hay muchos amigos, colegas que usan esta opción, ¿sí? Para poder llegar y hacen las losas de entrepiso con la membrana. Pero ¿qué pasa después? Tendrían que transferir momentos flectores que generaría la losa a la viga y eso es un proceso más tedioso. Tendría que trabajar el doble. Porque ¿qué pasa? Este momento, estas acciones se van a ir nada más en el nodo visible. Que si usted tiene una columna o una viga, lo que pase entre este punto y este punto, el software, como usted ha utilizado la opción de membrana, no va a transferir acciones debido a deformación producto de la colocación de la losa. Si nosotros viéramos esta losa en 2D, algo como esto, nosotros entenderíamos que esa losa se va a deformar y que esta deformación generaría un giro o un momento en este punto, ¿sí? Claro, esta es la simplificación. Hablemos de que esta es una sección de viga. Ya, sección de viga. Y entendemos nosotros que la flexión que pueda haber en la losa se convertirá en torsión en la viga. Entonces, si usted pone una membrana, usted está omitiendo ese paso, ¿sí? Ahora, como hablamos de los nodos visibles, cada vez que usted haga un modo, un elemento área, le va a aparecer otro tipo de nodo, que es un nodo invisible, que va a estar siempre uno entre cada nodo visible. Eso quiere decir que habría uno aquí y uno aquí. Ese nodo que está allí, vamos a decir, es para generar un nivel de estabilidad en la losa. No transfiere reacciones, no transfiere cargas, entiende que es para interconectar los elementos. Pero es de vital importancia al momento de la discretización. ¿Qué es discretización? Bueno, discretización es el proceso mediante el cual el software, ¿verdad?, va a poner en tramos mucho más pequeños, ¿sí?, el elemento área para poder tener una mayor precisión. Eso es lo que nosotros conoceríamos como la teoría de elementos finitos, ¿sí? Ojo, la teoría de elementos finitos es la base del cálculo con elementos finitos, que es una cosa diferente, ¿eh?
¿Por qué? Porque cuando nosotros hablemos del cálculo de elementos finitos, estaríamos hablando netamente de el cálculo a través de sólidos. Y ya no hablaríamos de fuerzas, sino de esfuerzos, ya hablaríamos de tensores, etcétera, etcétera. En cambio, ¿en qué consiste la teoría de elementos finitos? La teoría de elementos finitos, aunque ustedes no lo crean, es algo que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con los procesos de integración, integrales dobles, triples, donde si nosotros obtenemos el área bajo la curva de un elemento, el área de la curva va a depender, es la que mientras más pequeño sea el elemento diferencial, el área bajo la curva será mucho más precisa, ¿sí? Esto que teníamos aquí antes, que este es un d sub x, por ejemplo, vamos a ver qué exagerado. Eso nosotros lo conocemos. Este es d sub x. Y entonces, ¿qué es lo que va a buscar hacer el software? Ojo, en elementos área, como este, que puede ser una cosa, usted le podrá dar un nivel de discretización. Por ejemplo, en este caso, el dibujo tiene una sola losa. Pero cuando nosotros llegamos a una discretización, él va a hacer utilizar los nodos invisibles que tiene, de manera que va a poder hallar un nivel de precisión mayor utilizando los nodos invisibles, ¿sí? Ojo, no le va a poder ver la reacción en ese punto. Recuerda que para que usted pueda ver reacción tendrá que existir el nodo. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, necesito mayor precisión. Generaría discretizaciones mayores. Aquí. Pero el problema es que estos nodos que se van a crear aquí siguen sin poder transmitir acción. Ojo, por simplemente el hecho de utilizar el elemento membrana. Ahora, ¿en qué puntos en qué casos debería yo usar membranas? Mire, mi recomendación principal que utilice membranas, y es para donde yo lo utilizo, es para cuando esté calculando elementos tensados, ¿sí? Por ejemplo, uno de esos techos que actualmente se utilizan, que llaman tensoestructura. ¿Por qué? Porque ese elemento va a estar sujeto a un extremo, a un nodo. Y ese nodo normalmente está libre, ¿sí? Entonces, ojo, este desplazamiento, que no necesariamente tiene que ser X, Y y Z, puede ser una componente de ello, pero necesitará solamente una reacción. Ok, ¿estamos claros hasta allí? Después, nosotros vamos a conseguir un elemento que conoceremos como shell, ¿sí? Que es todo lo contrario a lo que pudiese ser el elemento membrana, ¿sí? Siempre, como nosotros sabemos, vamos a poder utilizarlo por los mismos usos. Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí este mismo shell, ¿sí? Cuando yo dibuje este elemento que está aquí, y que está aquí, y que está aquí, es el mismo elemento. Lo bueno es que yo voy a tener en ese nodo y en los nodos internos, ¿sí?, la capacidad de transferir grados de libertad. ¿Qué quiere decir? Que si yo agrego estos nodos visuales que están acá, yo de este nodo voy a poder obtener momentos, ¿sí?, reacciones. ¿Por qué? Porque voy a tener los 3 grados de libertad. Permitiendo con esto poder evaluar deformaciones, acciones y correr. Entonces estamos claros en decir, bueno, mis losas deben ser elementos shell, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener todos los grados de libertad que nos interesan. Ahora, cuando yo haga la discretización, ok, ya yo puedo hacer la discretización. ¿Qué es lo que voy a ganar yo en discretización? Que cada de estos puntos, de estos nodos que están aquí, ahora no solamente van a transferir o van a reflejar sobre el elemento que esté conectado una reacción, sino que van a tener múltiples reacciones. Eso quiere decir que cuando este momentico, que yo no lo podía visualizar, que me generaba torsión en la viga,
con un elemento shell sí lo voy a poder obtener, ¿sí? Ahora, en el caso del ETAP solamente habla del elemento shell. En el SAP 2000 habla del elemento plate, y el plate es vamos a decir, una condición intermedia entre una membrana y un elemento shell, donde los grados de libertad también están, vamos a decir, restringidos, ¿sí? Y que por un proceso matemático pudiese simplificar el cálculo. Por ejemplo, un túnel. Si usted va a ver un túnel, si usted lo ve en planta, en lateral, ese túnel se está cayendo. Vamos a ver este túnel, vamos a hacer un túnel. Este túnel solamente tendrá deformaciones en la posición del arco. Cuando usted habla de la profundidad de este túnel, que por cierto se hará ir haciendo por secciones, ¿sí? La deformación en esa dirección va a ser casi nula por la rigidez que van a tener las componentes. Entonces nosotros pudiésemos simplificar el proceso del cálculo de ese túnel en un elemento plate que vamos a poder visualizar en una dirección, y donde estas deformaciones y todo lo que implique ir en la dirección transversal, el software haga la simplificación y no lo haga, hacer el cálculo mucho más rápido. ¿Ven? Ahora, en el caso de edificación del ETAP, ¿sí? Normalmente no debemos de utilizar ahorita para eso. Por eso nosotros vamos a usar lo que serían los elementos shell. Ahora, esa es la primera clasificación. Un shell se clasificará en base a los grados de libertad. Pero ahora fíjense que hablamos de un shell thin y un shell thick, que estamos hablando de losa delgada o losa gruesa. ¿De dónde parte eso? Ojo, nuevamente puede ser de algo que creamos que es algo que no usamos, y es algo que hemos usado desde mecánica de los materiales de los primeros semestres. Esto que está aquí es una losa, ¿sí? Una losa que si nosotros hiciéramos la simplificación tendríamos algo como esto. ¿Ven? Ok, cuando ocurra la deformación de esa losa, que sería una flexión, por decir algo así como esto, nosotros partimos de que esta losa no se va a quedar recta, sino que va a tener una deformación, y esa deformación sería algo como esto. Vamos a suponer que sería algo como esto, así, 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 y será algo como esto. Ok, esta es la sección. Esto es un dibujo que nosotros hemos visto siempre en la universidad. Permítanme aquí, y voy a dibujarla. Este dibujo que está aquí sería la sección transversal en ese punto, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurría en esa sección transversal? Nosotros decíamos que tenía que mantenerse lo que es la teoría de ley de Hooke, el material isotrópico, y que la sección se mantuviera recta, pero eso no es del todo cierto, porque esa sección va a obtener un nivel de deformación que va a ir por aquí, y vamos a tener un ángulo θ, y ese ángulo θ va a generar que sobre la sección transversal aparezcan tensores de esfuerzo. Eso nosotros lo tuvimos en la universidad. Ahora, esos tensores de esfuerzo, que son esfuerzos cortantes que se van a generar en la sección, es lo que nosotros vamos a conocer como acciones de segundo orden, ¿sí? Y esas acciones de segundo orden generan deformaciones llamadas deformaciones por cortante. Entonces nosotros vamos a poder decir, basado en dos teorías, la teoría delgada y la teoría de losa gruesa. ¿Qué dice la teoría de losa delgada? Bueno, la teoría de losa delgada o de Kirchhoff es la teoría de losa de Kirchhoff, que dice que esta deformación es en función de este espesor, ¿sí? Y que ese espesor, al ser muy delgado, este ángulo que está aquí tenderá a ser cero. Por lo tanto,
no debe aparecer esfuerzos cortantes por deformación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la teoría de Mindley, que es la teoría de losa gruesa? Le dice, ok, el problema es que qué tan pequeño tiene que ser el espesor. El espesor tendrá una dimensión, por ejemplo, 5 centímetros. Ahora, cuando hablemos de diferencial, estaremos hablando de una losa mucho más pequeña. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos mediciones de nuestra losa y hablemos de una losa de 5 centímetros, comparada con lo que sería un elemento diferencial, es una losa gruesa. No tendríamos por qué aplicar la misma teoría de Kirchhoff. Entonces, en este caso, las deformaciones por cortante tienen que aparecer porque el espesor de la losa es mayor y generará alguna deformación, y esa deformación generará cortante. ¿Sí? Ahora, ambas teorías son correctas. ¿Sí? Ambas teorías son correctas dependiendo del caso que usted vaya a estudiar. Por ejemplo, si usted va a hacer un análisis de una placa base y está modelando en la estructura metálica, la precisión de estos elementos va al milímetro. Entonces sería viable que nosotros utilizáramos la teoría de Kirchhoff, porque como vamos a trabajar los esfuerzos, cualquier esfuerzo que pueda aparecer fuera del cálculo y que no deberíamos estar simplificando, puede hacer cambiar vamos a decir, el procedimiento o lo que queremos del proyecto. Por lo tanto, deberíamos considerarla como una teoría de losa delgada. Ahora, ojo, cuando hablemos de losas de entrepiso como las nuestras, podemos estar hablando de losas de 20 centímetros, 25 centímetros, maciza, 5 centímetros. Son losas donde esa pequeña cortante, esa cortante que aparecerá por las deformaciones, no repercuten de manera drástica sobre nuestro proyecto. ¿Sí? Por esa razón, nosotros deberíamos poder utilizar con toda tranquilidad para nuestras losas un shell tick. ¿Sí? ¿Qué diferencia va a haber entre hacer el shell tick y el shell tick? Bueno, que en teoría usted tendría una mejor revisión, una mejor, ¿qué diría yo? Con una mayor precisión en la definición de la losa, de la deformación de la losa. Pero ¿qué ocurre? Si usted está hablando de una losa en concreto, ¿cuál sería la unidad más pequeña que usted utilizaría para poder entender la deformación que ha tenido esa losa de concreto? ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes la deformación de mi losa tiene 3 centímetros? 3 centímetros es un número que podemos medir, que podemos dimensionar en campo incluso, porque la cinta métrica, la wincha, lo que queremos, utilizamos para medir en campo, tendrá precisión hasta de 1 milímetro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo, no, mira, la losa tiene una deformación de 0.03 milímetros? Es algo que va a ser imperceptible para el elemento en concreto. Las losas metálicas sí, vamos a decir, los elementos metálicos son más susceptibles a sufrir cambios producto de las losas, pues, de los espesores de los elementos. Pero en este caso no, en concreto no tenemos ese nivel de precisión. Incluso sería absurdo trabajar precisiones al milímetro en el componente de concreto armado y sobre todo en las deformaciones, porque va a ser algo que no vamos a poder medir a ciencia cierta. Y si lo pedimos, no vamos a saber si realmente es producto de una mala ejecución de obra o de el cálculo diferencial. ¿Estamos claros acá? No sé si tenemos alguna pregunta. Porque, por ejemplo, fíjense que lo que me preguntan, ¿qué tanto tiempo me llevaría? Anteriormente, en las primeras versiones de estos software, los procesos de cálculo, el software no ha variado, es la misma ecuación matemática. Lo que ha variado es la capacidad que pueda tener la computadora de procesar este tipo de información. Hoy en día ya tenemos procesadores que 4 núcleos, 8 núcleos, 6 núcleos, y tenemos suficiente memoria. Entonces los procesos no van a ser tan lentos, pero antes sí era un problema eliminar una cantidad de condiciones que nosotros no necesitáramos precisamente para el proyecto. Eso podía beneficiar en el tiempo de ejecución.
Un proyecto, por ejemplo, a mí que yo hice se me podía llevar hasta 6 horas de cálculo, nada más. Entonces 6 horas, una PC encendida, calculando, y ojo, calculando y sin poder hacer más nada. O sea, usted no era que usted iba a dejar la computadora calculando y del otro lado usted iba a poder hacer algo en AutoCAD o pudiera ir haciendo algo en Word, nada, haciendo nada, porque hasta el mouse se ralentizaba. Entonces, colocar algo que fuera reducir esto era una maravilla, ¿sí? Ahora, ojo, esto es el concepto matemático. Ahora, conociendo esto, ya yo simplemente ya podré entender que coloque ShellTIC o ShellTIC es indiferente para el proceso de cálculo. Y ahora, el ETABS tiene algo diferente al SAP 2000. El SAP 2000, lástima que no lo tengo instalado acá, permítame borrar acá, pero lo comento porque casi todo lo que estamos viendo ahorita es perfectamente aplicable en el SAP 2000. Ojo, el SAP 2000 pide 2 espesores, un espesor acá y un espesor acá, y esos 2 espesores están enfocados en que nosotros pudiéramos tener un espesor neto, ¿sí?, que es el que daría el peso de la estructura. Por ejemplo, decir, mira, no es de 5 centímetros, bueno, sería el área por 5 centímetros y podríamos calcular el volumen y el peso de la losa. Pero también tendría un espesor equivalente para la deformación que nosotros pudiéramos tener. Por ejemplo, si yo dijera que mi losa aquí es de 20 centímetros, entonces usted dice, bueno, yo construí una losa de 20 centímetros. Muy bien. Ahora, esa losa de 20 centímetros se deforma como una losa de 20 centímetros. Entonces, por más absurda que pueda parecer la idea, puede ser que usted simplemente una losa de 20 centímetros, debido a procesos constructivos, una mala ejecución, etcétera, etcétera, usted cuando está en sitio, usted se dará cuenta que la losa, vamos a suponer que está aquí, esta deformación que estaría aquí, no concordaría con lo que sería una deformación matemática de una losa de 20 centímetros. Ok, vamos a ver si me explico. Cuando usted haga un cálculo manual para esto, la deformación tiene una ecuación que depende, si no mal recuerdo, de 4 variables, ¿no? E por I, por sobre L24, etc. Dependerá de la sección transversal. Ahora, esa deformación es la deformación teórica. Y esto suponga que le da 2 centímetros. Supongamos que dependiendo de la luz que tenga la viga y la altura y la sección transversal de la viga, usted debería estar teniendo una deformación teórica de 2 centímetros. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando usted ya va a sitio y, por ejemplo, toma una medida de aquí del suelo a la cara de la columna, toma esa cota, y después cuando toma aquí el centro de la viga y toma esta cota, ¿qué es lo que ocurre? Esta será la cota 2, esta es la cota 1. La cota 2 puede ser que implique que esta losa se haya deformado 3 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que la losa no se ha comportado como una losa de 20. Ahora, ¿se ha comportado como una losa de mayor o de menor espesor, ingeniero? Si mi losa de 20 centímetros, que se debería deformar, por ejemplo, 2 centímetros, cuando yo voy a campo y mido la diferencia de nivel, me doy cuenta que la deformación ha sido de 3 centímetros. Y como dice aquí el ingeniero, eso implica que la deformación es equivalente a una losa de menor espesor, porque permitió mayor deformación. Ahora, esto es muy común en estudios de patología, ¿sí?, donde la variación del espesor de la losa, ya sea por ejecución, porque, ojo, físicamente usted va y mide 20 centímetros en la losa, pero ¿por qué su deformación es equivalente a una de menor espesor? Bueno, puede haber muchos factores.
Puede ser que el factor de resistencia al concreto, la resistencia al concreto no es grande. Recordemos que, ojo, le explico, estas deformaciones teóricas dependen de un E por I, donde el E dependerá del material y el I de la sección transversal, de la inercia. Ahora, si no hay variación en dimensión, yo veo, y sí, mira, la losa tiene un espesor de 20 en campo, y está en todo, quiere decir que la calidad del concreto no fue la más adecuada, o que no tiene la suficiente cantidad de refuerzo, y que simplemente el acero que tiene está fluyendo y la deformación ya superaría la teórica. Entonces, en el SAP 2000 podemos poner esos dos espesores y variar esa condición. En el ITAP no. ¿Sí? En el ITAP no tiene esta condición doble, sino que tendríamos que hacer unos factores de modificación. Voy a ver aquí. Aquí. Estos son parámetros dependiendo del tiempo. Acá. Factores de modificación de las inercias, ¿sí? Ojo, donde lo que es membrana 1, 2 y 3 estaría relacionado a ese espesor volumétrico que les estoy diciendo, el espesor que determinaría los pesos. Y cuando hablamos del bending, ¿sí?, ya sea en la dirección 1, 1, 2, 2, 1, 2, estaríamos hablando de la propiedad de la deformación, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que alterarlo, porque tendríamos que ver qué tanto porcentaje está excedido o está que le falta. Puede ser de las dos razones. Y aquí estaremos hablando de lo que es los cortantes, la masa y el peso. Ojo, 1, 1 hasta ahora, ¿no? Entonces, fíjense acá. Ya hemos definido el nombre, el material, hemos definido esto que dice aquí. Esto es para la deformación a lo largo del tiempo. Esto no es un parámetro que nosotros permitimos que el software lo calcule de manera automática. El material, el factor de modificación de la sección, y aquí, bueno, aquí es para cambiar el color, y aquí para agregar notas sobre este componente. Entonces nosotros vamos a tener un slab de 5 centímetros, y ahora hacer un slab desplegamos acá. Cuando hablamos de slab, de losas, fíjense que aquí me dice slab property acá. Y el slack property es como que fuera losa, nada más de un solo tipo de losa, pero aquí tendremos una losa que es slab, maciza, drop, que es una especie de ocupación de una losa dentro de otra losa, para que no se generen errores de superposición de elementos área, ¿sí? Eso nosotros no lo usaremos para losas. Bueno, si pudiésemos usarla si son losas con capitel o con macizados en la columna y no lleven viga. El stiff, entonces cada vez que ustedes hagan clic aquí, en este caso no les va a cambiar, porque esto es stiff, es como para pedestales. Pero el rivet, que es una losa de tipo costilla, fíjense, me pregunta altura total de la edificación. En este caso, si nosotros fuéramos nuestra losa, sería una losa de 25, ¿sí? Espesor de losa 10, 16, vamos a ponerle 5. El tope del elemento aquí sería 10. Ya les voy a mostrar un captura de pantalla de qué es lo que estoy poniendo aquí. Espesor en la parte inferior serían 10, y espaciamiento sería cada en este caso 6 centímetros, cada 50 centímetros, y aquí le va a dar la dirección del eje, ¿sí? Voy a hacer aquí un captura de pantalla para explicar este tema. Cuando nosotros tengamos una losa de concreto X cualquiera, vamos a poner aquí una cualquiera, ¿sí? Ojo, esa losa tiene unos ejes coordenados. Fíjense que aquí está el X, vamos a suponer que está el X en rojo, tendríamos el Y en verde y el 3 en Z. No me acuerdo cuál era el color de... Permítanme un momento acá.
Bueno, voy a buscar el color. Creo que es azul. Azul, sí es azul. Ok. Y el azul que es el Z. Estos serían los ejes los globales. Ahora, la losa, dependiendo de cómo la dibujemos, vamos a poder cambiar la posición. ¿Sí? Fíjense que aquí dice eje local 1. Ahora, el eje local 1 está asociado normalmente a la X. El eje local 2 estaría asociado a la Y. Y el eje local 3 estaría asociado a Z. Entonces, cuando nos hablen dirección del eje 1, o sea, de esa dirección, eso quiere decir que yo, en mi caso, pudiese tener, por ejemplo, vamos a ver aquí el color. Pudiese tener yo aquí dibujo, hago mi primera clic, hago mi segundo clic, y al hacer el primer y segundo clic, automáticamente ya estoy diciendo que la dirección de la losa es esta. ¿Sí? Después todo lo que yo haga bien, perfecto, pero ese sería la losa en X. Y por correspondencia, por la ley de la mano, ¿sí? Ya yo puedo saber que este va a ser el X, este va a ser el Y y esto va a ser el Z. O este va a ser el eje no X, sino el eje 1, porque estaríamos hablando del local 1, el eje 2 y el eje 3. Ahí tendremos los ejes locales. Ahora, dependiendo de cómo. ¿Y por qué saldría así? Bueno, porque hice clic primero en este punto y después en este. Si yo hubiese hecho clic primero acá, en A, por ejemplo, y paso a B, muy bien. ¿Qué hubiese ocurrido? Se rotan los símbolos, porque entonces ahora X sería en esta dirección, 1, 2 y 3, que sería el azulito. ¿Vale? Dependiendo de cómo se dibuja, así que hay que estar atento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que estar pendiente de esto? ¿Por qué? Porque usted tendrá que especificar en esta opción en qué dirección van los nervios. Si usted empezó en la 1, eso quiere decir que sus nervios van a ir así. Vamos a ver aquí. Tendrían que ir, vamos a ponerle el color gris, así. Entonces la sección transversal de ese nervio, que sería algo como esto. Vamos a ver aquí. Vamos a suponer que me quedaron derechos. Ok. ¿Quiénes serían estos? Ojo, altura total. Altura total sería la altura que va a haber de aquí a aquí. Bueno, pero bueno. De lapicito ya la punta. De aquí a aquí. 25 centímetros. Listo. Espesor de la losa, 5. 5. Aquí, el botón es el espesor que tendría este aquí, y eso debe ser máximo, bueno, 10 centímetros que normalmente. Y después tendríamos el del botón, que sería el espesor de aquí, y el espesor de aquí, y el espesor de aquí. Después venía separación, es el eje de este hasta este eje, y 5 años. 5 años, no, 50 centímetros. Aquí. 50 centímetros. Bueno, a eso se refería. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Generaríamos la losa de una forma maciza. Si quieres la generamos. La voy a crear así, ¿sí? Y después la vamos a dejar para que podamos ver la diferencia entre los resultados.
Entonces, esta losa de 5 centímetros la voy a llamar losa nervada LN y la voy a llamar 25 centímetros. ¿Sí? Y para que ya podamos ver la diferencia. Muy bien, losa nervada 25 centímetros. Ahora yo voy a hacer, esta ya la voy a poder borrar. Voy a crear una nueva losa que sí va a ser de 5. Vamos a decir, por cuestiones educativas, las vamos a hacer las dos. 5 centímetros acá y especificar aquí 5 centímetros. Losa maciza. Aquí hay otra que es la waffle. Sí, esa waffle, como su nombre lo dice, waffle, son losas nervadas en dos direcciones. ¿Sí? Tendría una reticular que usted le podrá dar las dimensiones. Fíjense, podemos tener altura total, espesor de la loseta, espesor del nervio superior, espesor del nervio superior, del inferior, superior e inferior, y después la separación en X y en Y, que sería en 1 y en 2. Nunca vamos a tener una distribución en vertical, al menos que sea 1. En este caso solamente usaremos el slab de 5 centímetros y estamos ok. Muy bien, ¿alguna pregunta? Fíjense, una de las incógnitas que nosotros tenemos siempre es que, ok, si yo dibujo todo en función de mi X, Y y Z, que es el eje, vamos a decir aquí, vamos a ponerlo aquí en 3D. Aquí está, X, Y y Z. Si yo dibujo todo en función de X, Y y Z, ¿qué va a pasar con los resultados cuando yo lo haga con ejes locales? ¿Sí? Bueno, técnicamente no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el software siempre le va a permitir a usted ver resultados en función de quién, de los ejes locales, o resultados en función del eje, vamos a decir, global. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar pendientes? Si yo dibujé de una manera en la que el eje X no coincide con el eje 1 que pueda tener la losa, tengo dos opciones. Una, obligar a que el eje X vaya en la misma dirección, o sea, que el eje local 1 vaya en la misma dirección del eje X. Pero eso pudiese ser contraproducente porque si está dirigiendo nervios, estaría en la otra dirección. ¿Sí? Pero, entonces, ¿qué es lo que tendría que estar yo? Atento a cuando yo vaya a ver los resultados, cuáles son los resultados que yo debo ver. Ya debería yo no hablar de los resultados globales X, Y, Z, sino de los resultados globales donde voy a ver son las deformaciones en UX, UY, U1, U2 o U3. ¿Sí? Simplemente tendremos que estar prestando atención a esto. Ahora, con la opción que yo estoy diciéndoles es que utilicemos los nervios como viguetas y le montamos una losa encima, no vamos a tener ningún problema, porque el shell de 5 centímetros va a distribuir la carga uniformemente. ¿Y a dónde lo va a distribuir? Al elemento conectado más cercano, que por ejemplo pudiese ser un nervio, y ese nervio ya por naturaleza va a llevar la carga al extremo de la viga donde estemos colocándolo. ¿Sí? Entonces ya aquí no tenemos ningún problema. Ahora, si estamos viendo un sólido o un elemento, ahí tiene que estar pendiente cuál sería el 1, U2 o U3 para cuando vaya a ver los resultados. Bueno, uno siempre es de formación, porque también puede haber M1, M2, M3. ¿Sí? No sé si se aclararía la duda. Sí. Fíjense que el caso de la membrana es un caso particular, porque si nosotros creamos una losa con características de membrana, fíjense lo que ocurre. Membrana me va a dar, ojo, va a dar el espesor, me va a dar la posibilidad de que yo le diga que va en una o en una sola dirección. O sea, me va a dar la particularidad de distribuir la carga y decir, mira, vamos a tener el mismo grado de libertad, pero la carga se va a distribuir en la dirección X, en Y o en Z. ¿Sí? Fíjense que incluso me dice acá que aplique la carga en una dirección. ¿Cuándo va a depender? ¿Cuándo voy a definir yo esta dirección? Cuando lo dibuje. Un punto, dos puntos. Si el punto 1 al punto 2 iba en la dirección X, esa distribución de carga va a ser a lo largo de esa distribución. El problema es para que ustedes entiendan que ese espesor que está dándome ahí el membrana
que yo le voy a dar un espesor de 20, de 5, de 10, lo que sea, es únicamente el espesor geométrico, ¿sí? Que me va a dar el peso de esa supuesta membrana. El problema es que cuando usted lo haga membrana, la inercia es de valor 0, no tiene inercia. Entonces, si usted quisiera modelar una losa con membrana, esa losa no va a tener rigidez, no va a tener inercia. O sea, es una losa que tiene el peso, pero no tiene la deformación. Tanto es así que usted no va a poder ver la deformación en una membrana. No se va a poder visualizar porque no tiene deformación. Ahora, ya les dije que la tensoestructura pudiese moverla, pero hay otra, vamos a decir, otro uso que usted le pudiera dar a una membrana, ¿sí? Porque así como lo hicimos en losa, en muros, por ejemplo, si usted quiere crear un muro por aquí, usted lo puede crear como membrana, ¿sí? Un muro. Entonces, ¿qué utilidad le pudiésemos dar a un muro que no tenga rigidez? ¿Qué se les ocurriría? Un muro que no tenga rigidez. La primera pregunta sería, ¿existe un muro que no tenga rigidez físicamente? ¿Sí o no? Yo creo que no, profe. No existe. No existe. Ahí tengo una pregunta, profe. Y por ejemplo, en los muretes. Exacto, mire, exacto, esa es la deducción. Mire, lo primero que tenemos que entender es que no existe ningún elemento físico en ninguna construcción que no aporte rigidez. Ojo, concreto, acero, vidrio, madera, todo va a aportar rigidez. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros nos vendamos los ojos para, a través de procesos de simplificación, omitimos esas determinadas rigideces. Es muy común que nosotros hacemos los software, vamos a decir, los modelados esqueléticos. ¿Qué hablo yo de un modelado esquelético? Vigas, columnas y muros. No incorporamos la mampostería, no incorporamos las paredes, no colocamos los vidrios, no colocamos los drywall, sino que los ponemos como manera de carga. ¿Por qué? Porque entendemos que muchas veces estos elementos sí tienen una rigidez, pero es tan pequeña que en comparación con un elemento principal, el aporte es mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Modelamos la estructura sin esos elementos. ¿Por qué? Porque entendemos que a la hora de la deformación, si la viga y la columna quieren desplazarse para un lado, no va a haber un vidrio o una pared de bloques que restrinja ese movimiento. Pero ojo, cuando hablamos de una pared de bloque que no esté conectada, que esté construida correctamente, dejando sus respectivas juntas de dilataciones entre los elementos principales. Ahora, el caso de las columnas, de los muretes o de las columnas, no es decir, de las paredes de bloque, de arcilla, tienen un problema. Es que cuando las van a construir, las conectan directamente a los elementos principales. Entonces, un elemento que usted no consideró aporte de rigidez, la llega y lo adhieren al elemento principal y con eso generan columnas cortas. Es el caso más común en las escuelas y esas son todas las fotos que podamos ver de columnas cortas a nivel mundial en internet. Van a aparecer escuelas, porque ya sea para poner ventanas, ya sea para poner puertas, pone un elemento de restricción. Nosotros normalmente omitimos eso. Ahora, ojo, eso si usted desea agregar la pared de determinado proyecto, las divisiones internas, y usted quiere tener el peso de esa pared, ¿sí? Usted lo va a poder hacer como una membrana. Le pone el espesor teórico de la pared, porque eso también es un espesor equivalente, porque si son bloques rellenos, si son bloques macizos, si es de concreto o es de arcilla, tendríamos que haber definido. Y fíjense cómo aquí nos pide un material, ¿ven?
y dependiendo de ese material y el espesor que nosotros determinemos para el muro, va a tener determinada rigidez y capacidad de resistirse. Pero si usted lo hace como membrana, simplemente va a estar incorporando el peso, ¿sí? Se va a olvidar de estar poniendo cargas lineales y todo eso, pero simplemente lo va a poner ahí. Ahora, ¿en qué repercutiría? Si usted está hablando netamente de pesos, ponerlo como carga lineal o ponerlo como un muro es exactamente lo mismo. Ya pasó. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, usted puede hacer una membrana. No va a tener rigidez, va a tener el peso, va a ganar lo mismo. Pero, ojo, si usted quiere incorporar, por ejemplo, un análisis de mampostería, que hoy en día se hacen edificaciones, mampostería sea confinada o no confinada, debería generar el modelo ahora. Sería como un shell tick o un shell tink. ¿Qué creen ustedes? Si nosotros vamos a generar una pared, una mampostería de bloque, sea de arcilla o sea de concreto, ustedes evidentemente ya sabemos que una membrana no va a poder ser, porque necesito que me dé la rigidez que tendrá ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tendría que ser un shell tick o un shell tink. Aquí me dice un shell tick. Bueno, fíjense, si usted va a evaluar simplemente la estructura como una estructura nueva, un shell tick es indiferente. Ahora, si vamos a evaluar, por ejemplo, cómo se va a comportar el nivel de agrietamiento de esa pared ante determinado nivel de deformación, usted debería usar un shell tink, porque le va a dar una deformación por cortante que, por más pequeña que sea, generaría esfuerzo sobre la pared, ¿sí? Y hay una deformación sobre una pared, ojo, estamos hablando de una pared que se deforme lateralmente 0.1 a 0.2, lo que antes en flexión de la losa era imperceptible, en una pared sí lo va a hacer, porque si se deforma 0.1 y debería haber sido 0.2 centímetros, por ejemplo, de deformación en una pared, sí pudiese generar agrietamientos perceptibles sobre el elemento, ¿sí? Pero eso ya estamos hablando ya de cálculos más sofisticados, más refinados, de querer decir, vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de agrietamiento de esta pared, que cuando uno haga el modelado, ojo, esa es una chamba bastante bonita, es un trabajo bastante bonito, que a uno le toque agarrar una estructura existente, modelarla, ver dónde tiene las grietas la existente, y que cuando usted vea ese reflejo en su modelo, le diga las zonas específicamente y coincida el agrietamiento en las zonas de altos esfuerzos en el modelo con el que está en sitio. Cuando usted haga eso y le queda así, usted dice, sí sé manejar esto, sí sé lo que estoy haciendo perfectamente. Cuando le pase y no le coincida, ahí es donde vienen los refinamientos. Usé un shell tick, debe haber usado un shell tink, o el material que estoy haciendo no tiene exactamente la misma propiedad. Entonces usted tendría que hacer un estudio de resistencia del concreto de ese elemento para poder saber cuál es la resistencia exacta y no es la absoluta que usted está tomando de 280. Esas son cosas, refinamientos del modelo en función de una patología estructural. Pero ok, no sé si tenemos alguna duda. Ya sabemos, si usted quiere usar la mampostería, modelarla dentro del edificio, usted la puede hacer como membrana si no va a considerar la rigidez. Si va a considerar la rigidez, es mejor que lo tome como un shell tick o un shell tink, dependiendo del nivel de diseño que usted le quiera dar. Ahora, ojo, si usted va a hacer un estudio de fuerzas, por ejemplo, laterales, por ejemplo, viento, el ITAPS tiene algo que las cargas de viento todavía siguen siendo estáticas, ¿sí? En cambio, por lo menos el robot Structural Analysis puede hacer la simulación del viento. Y entonces, ¿qué pasa? En el robot Structural Analysis yo tengo que colocar inmediatamente el elemento shell para eso, ¿sí? Permítanme un momentito.
Miren, fíjense algo. El ETAPS es mucho más simplificado. Eso sí se lo puedo decir. Esas son las tres opciones que hay. Shell TIC, que puede ser TIN o TIC, membrana, y en el caso del SAT 2000 incluye el plate. Y el plate, que es placa, puede ser TIN o TIC. Son 5 opciones nada más. Pero entonces cuando usted software, otro software, por ejemplo como el robot, hay más variaciones. Y por ejemplo, el robot tiene un equivalente a la membrana que sería el clay. Déjenme mostrarle aquí con Robot Structural Analysis un proyecto que estoy haciendo. Sí, este está en 3D. Fíjense algo. Este modelo que ustedes están viendo ahí, que se ve prácticamente todo como una caja, fíjense, esto es en estructura metálica. Esta sería la estructura metálica, estos serían sus ejes. Vamos a ver un momento por aquí para que tengan una referencia. Estos serían los ejes. Ojo, ustedes van a ver que aquí hay unos ejes que están acá, y es porque la estructura tuve que dividirla en dos partes. Estos serían los componentes verticales, o sea, los componentes principales. Y si lo queremos ver con las losas, estos serían con losas. Esto sería un elemento, un modelado esquelético, ¿sí? Incluimos la losa, incluimos las escaleras. Incluso fíjense que se le puede dar para que tenga, bueno, en este caso es un sofito metálico, el espesor, la posición de la viga queda inferior, etcétera, etcétera. Muy bien, esto es un modelo esquemático. Pero ¿qué pasa? El robot de Structural Analysis tiene un motor de cálculo para lo que es el viento, ¿sí? ¿Sí? El viento. Y entonces, ¿qué pasa con el viento? Para el viento usted tiene que tener una superficie, ¿sí? Y esa superficie tiene que ser colocada, ¿ve? Son estas superficies, que son elementos que se llaman cladding, que pueden distribuir la carga en dos direcciones. Ese cladding es el equivalente a la membrana, ¿sí? Que tiene el ETAPS. No tiene, ojo, en este caso, este ni siquiera tiene peso. Ese cladding no tiene peso, simplemente un elemento área que transmite por grado de libertad al elemento principal. Por eso es que usted ve que tengo que poner varios, ¿ve? Porque tengo que modelar de elemento a elemento. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que cuando yo haga los análisis de viento, los puedo hacer por simulación. Y yo simplemente le diría al software: quiero que me pongas una determinada presión a una velocidad de viento, y él automáticamente generará las acciones de compresión directo sobre la superficie. Estas acciones que ustedes están viendo aquí son tracciones que van a aparecer por el viento, por la simulación, y así yo pudiese ver el viento en X, el viento en Y, el viento en Z, bueno, en menos X, correcto, en la otra en menos X, y en este caso, fíjense, el de menos Y. Si ustedes, no sé si se alcanzará a ver aquí unas flechitas, vean estas flechitas. ¿Por qué? Porque el software automáticamente detecta que ahí abajo, miren, ven, hay un viento que genera y se emite por debajo del techo, y trata de levantarlo. En este caso, el robot sí le lleva una ventaja al ETAPS, porque en este caso el ETAPS yo tendría que hacer áreas tributarias y volver a hacer todo eso, ¿sí? Manualmente. Pero ojo, dependiendo del software que usted requiere, necesitará modelarle sí o no. Ahora, aquí yo sí o sí tengo que modelar por lo menos las mamposterías exteriores. Las pongo como carga, pero miren, interiormente no hay nada, como aquí. Solamente tengo que poner las perimetrales donde va a tener acción el viento. ¿Ven? Ok. Aquí me dice, bueno, hay una opción que me dice footing. Sí, esa versión es mucho más reciente, ¿sí? Y que esas versiones tienen para crear una zapata que, vamos a ver por aquí, no me recuerdo si mi opción, esta nueva opción, vamos a ver, permíteme, no me acuerdo muy bien, creo que no la trae. Ojo, va a depender del ETAPS que ustedes hayan adquirido, ¿no? No, asignar, analizar, display. Creo que este ya no lo traía. Este no traía esta opción de la zapata. Opciones, no. Todavía no había sido adquirido. Ojo, sí había sido. Pasa que esta es la 18 Plus.
Cuando uno adquiere las 18 Ultimate, traen la opción para diseño, pero no diseña la zapata. Simplemente usted la va integrando. Sí. Matt Food. Vamos a ver por aquí. Sí, es que aquí ya traen otras opciones de diseño. Aquí. Porque, ¿qué es lo que pasa? CCI está buscando la forma de simplificar. Por aquí. Aquí sí la trae. Mira, aquí la traigo. Miren, ven. Zapata aislada. Ya se puede. Sí se puede hacer. Incluso podemos incluir el perfil del suelo. Acá. Todavía ya la traía incorporada. Mi versión sí la tiene. No me acordaba si la traía. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien hasta acá?